¿Alguna vez te has preguntado qué lugares en la Biblia eran tan peligrosos, tan malditos o tan sagrados, que se prohibía a las personas entrar? ¿Qué secretos guardan y por qué Dios los marca como lugares de advertencia, desde el misterioso abismo donde Satanás está atado, hasta el escalofriante Valle de Hinnom y el lugar santísimo, al cual solo una persona podía entrar cada año? Estos lugares prohibidos tienen poderosas lecciones para nosotros hoy en día. En este video, descubriremos los 10 lugares prohibidos en la Biblia, por qué fueron sellados, qué simbolizan y las verdades transformadoras que revelan. Algunos lugares fueron marcados por la abrumadora santidad de Dios, otros por el juicio y la rebelión. ¿Y qué podemos aprender de ellos? ¿Y cómo siguen hablándonos hoy? Quédate con nosotros hasta el final, mientras exploramos estos lugares prohibidos y desvelamos los misterios espirituales que encierran. Y a medida que avanzamos juntos en este viaje, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos estudios bíblicos. Profundidad. Nos encantaría conocer tus pensamientos. Así que no olvides dejar un comentario a continuación, cuál de estos lugares te parece más fascinante. Y no olvides compartir este video con otros para apoyar nuestra misión de difundir la verdad de la palabra de Dios por todo el mundo. ¿Estás listo para descubrir los secretos de los lugares más misteriosos y prohibidos de la Biblia? Vamos a sumergirnos en ellos. En número 7, Jericó. Jericó fue una de las ciudades más fortificadas del mundo antiguo, y se erigía como un símbolo de la fuerza y el orgullo humanos. Pero a pesar de sus aparentemente impenetrables murallas, Jericó se convirtió en la primera ciudad en caer cuando los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, comenzaron su conquista de la tierra prometida. La batalla no se ganó con guerra convencional, sino por una extraordinaria demostración del poder de Dios. Dios ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días. En el 7º día, debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y cuando los sacerdotes tocaran las trompetas, el pueblo debía gritar. Parecía una estrategia extraña, pero Josué y los israelitas obedecieron las inusuales instrucciones de Dios sin dudar. Cuando sonaron las trompetas, el ejército gritó, y al sonido de la trompeta, cuando los hombres dieron un fuerte grito, el muro se derrumbó. Entonces todos cargaron directamente hacia la ciudad y la tomaron. Josué capítulo 6, versículo 20. Los muros de Jericó se derrumbaron, no por el poder de los israelitas, sino por la mano de Dios. Fue una dramática demostración de la autoridad de Dios sobre las defensas humanas más fuertes. Jericó fue completamente destruida, y su caída sirvió como advertencia para las otras ciudades de Canaán de que Dios estaba con los israelitas. Pero hubo algo único en la destrucción de Jericó. Josué pronunció una maldición sobre cualquiera que se atreviera a reconstruir la ciudad. En aquel tiempo, Josué pronunció este solemne juramento: maldito delante del Señor sea el que intente reconstruir esta ciudad de Jericó. A costa de su hijo primogénito echará sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Josué capítulo 6, versículo 26. Jericó no era solo otra ciudad. Se convirtió en un símbolo de desafío contra la voluntad de Dios. La maldición impuesta sobre ella fue un recordatorio poderoso de que aquellos que intentan reconstruir lo que Dios ha derribado enfrentan graves consecuencias. La destrucción de Jericó no se trataba solo de una victoria militar. Se trataba de la obediencia del pueblo de Dios y del rechazo a una ciudad corrupta e idólatra. Durante siglos, la maldición sobre Jericó permaneció. Nadie se atrevió a reconstruir la ciudad. Pero como ocurre con todas las advertencias, eventualmente fue ignorada. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, leemos acerca de un hombre llamado Hiel de Betel, quien desafió la maldición de Josué. Intentó reconstruir Jericó, pero las consecuencias fueron exactamente como se había predicho. Perdió a su primogénito y a su hijo menor en el proceso, cumpliendo la maldición palabra por palabra. En tiempos de Acab, Hiel de Betel reconstruyó Jericó. A costa de su hijo primogénito, Abiram, echó los cimientos, y a costa de su hijo menor, Segub, colocó las puertas, conforme a la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Josué, hijo de Nun. Del primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. El desafío de Hiel a la advertencia de Dios lo condujo a una gran tragedia personal. Su intento de reconstruir lo que Dios había destruido le costó caro. Sus hijos pagaron el precio por su desobediencia.
Este trágico cumplimiento de la maldición de Josué sirve como un claro recordatorio de que las palabras de Dios no deben tomarse a la ligera. Cuando Dios declara un juicio, es definitivo. Jericó se convirtió en un lugar prohibido porque representaba la rebelión y el desafío contra Dios. Sus muros cayeron por la mano de Dios, y reconstruirlos era desafiar su voluntad. La maldición sobre Jericó era un mensaje claro cuando Dios trae juicio. Espera que su pueblo respete su autoridad y aprenda de sus acciones. Número 6. El lugar santísimo. El lugar santísimo, o el lugar más santo, era el espacio más sagrado de todo el tabernáculo, y más tarde, del templo. Era aquí donde la presencia de Dios moraba de una manera especial y poderosa, sobre el arca de la alianza. Este no era un lugar ordinario, era donde el cielo y la tierra se encontraban, y era tan santo que solo una persona podía entrar, y solo en un día cada año el sumo sacerdote en el día de la expiación. El velo que separaba el lugar santísimo era una barrera física entre Dios y su pueblo. Simbolizaba la separación que existía entre la santidad de Dios y la pecaminosidad humana. Nadie podía pasar más allá de ese velo excepto el sumo sacerdote, y aun él solo podía entrar después de realizar extensos rituales de purificación. Si alguien se acercaba al lugar más santo sin seguir las instrucciones precisas de Dios, las consecuencias eran inmediatas y severas: la muerte. El Señor le dijo a Moisés: «Dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento en el lugar santísimo detrás del velo, frente al propiciatorio que está sobre el arca, o morirá, porque me aparezco en la nube sobre el propiciatorio». Levítico capítulo 16, versículo 2. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Llevaba consigo la sangre de un animal sacrificado, que rociaba sobre el propiciatorio, también conocido como el asiento de la misericordia, en la parte superior del arca de la alianza. Este acto simbolizaba la limpieza de los pecados del pueblo y su reconciliación con Dios. Pero el ritual debía realizarse con el mayor cuidado, ya que cualquier error en la presencia de la santidad de Dios podía resultar en la muerte del sacerdote. Luego deberá sacrificar el macho cabrío como ofrenda por el pecado del pueblo, y llevará su sangre detrás del velo. Haciendo con la sangre lo mismo que hizo con la sangre del becerro, la rociará sobre el propiciatorio y frente a él. Levítico capítulo 16, versículo 15. El arca de la alianza era el punto central del lugar santísimo. Este cofre sagrado contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una jarra de maná, símbolos del pacto de Dios con su pueblo. La tapa del arca se llamaba el propiciatorio o asiento de la misericordia, y era aquí, entre los 2 querubines dorados, donde la presencia de Dios aparecía en una nube. El lugar santísimo representaba la presencia inmediata de Dios en la tierra, pero también servía como un recordatorio de la distancia entre un Dios santo y una humanidad pecadora. En el primer templo, construido por el rey Salomón, el lugar santísimo fue construido con aún mayor esplendor. La misma presencia divina habitaba allí, y el mismo velo continuaba separándolo del resto del templo. Los rituales permanecieron sin cambios, con el sumo sacerdote entrando solo una vez al año, simbolizando que la humanidad todavía necesitaba un mediador para estar entre ellos y Dios. Pero todo cambió con la muerte de Jesucristo. En el momento en que entregó su espíritu en la cruz, ocurrió algo milagroso en el templo. El velo que había separado el lugar santísimo durante siglos se rasgó en 2. De arriba abajo, Mateo capítulo 27, versículo 51. Esto no fue un simple accidente, fue un acto divino que simbolizaba que a través del sacrificio de Cristo, la barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada. La rasgadura del velo significó el fin de la separación entre Dios y la humanidad. A través de la muerte y resurrección de Jesús, la humanidad ahora podía tener acceso directo al Padre. El lugar santísimo, que una vez fue un lugar de acceso restringido y temor, se convirtió en un símbolo de la invitación abierta a todos los que creen en Cristo. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que medie por nosotros, porque Jesús mismo se convirtió en nuestro eterno sumo sacerdote. Así que, hermanos, tenemos plena confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. En número 5, el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom, también conocido como Gehenna,
Es un lugar lleno de oscuridad y tragedia, ubicado justo fuera de los antiguos muros de Jerusalén. Este valle fue una vez un lugar de horror inimaginable. En los días de la rebelión de Israel se hizo famoso por la práctica del sacrificio de niños, donde vidas inocentes eran brutalmente tomadas en rituales a dioses falsos. Durante los periodos de apostasía, algunos israelitas se alejaron del Dios de Abraham y comenzaron a adorar a dioses paganos, incluyendo al detestable dios Moloch. En el valle de Hinnom, conocido como Tofet, los padres quemaban a sus hijos e hijas como ofrendas, creyendo que esto les traería prosperidad o favor. Estas prácticas horribles fueron estrictamente condenadas por Dios y trajeron un severo juicio sobre la nación. Han construido los altares de Tofet en el valle de Ben Hinnom para quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, algo que yo no mandé ni subió en mi corazón. En Jeremías capítulo 7, versículo 31. El valle de Hinnom se convirtió en un lugar maldito por su asociación con el sacrificio de niños. Era un lugar tan contaminado que se convirtió en sinónimo de abominación y juicio. Dios declaró que este valle sería un lugar de destrucción, un recordatorio de las consecuencias de alejarse de sus mandamientos y participar en tal maldad horrenda. Por lo tanto, miren, se acerca el día, declara el Señor, cuando no se le llamará más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza, porque enterrarán a los muertos en Tofet hasta que no haya más espacio. En Jeremías capítulo 7. Versículo 32. En tiempos posteriores, el valle llegó a ser usado como vertedero, un lugar donde se arrojaban desechos, basura e incluso los cuerpos de criminales. Las llamas ardían continuamente en el valle para consumir los desperdicios, creando una imagen visual y física de destrucción y decadencia. El nombre Gehenna se convirtió en sinónimo de este lugar de fuego incesante y juicio, y fue aquí donde la imagen del castigo eterno comenzó a tomar forma. En el Nuevo Testamento, el propio Jesús utilizó la palabra Gehenna para describir la realidad del infierno, un lugar de castigo eterno para aquellos que rechazan a Dios. La historia de horror y fuego del valle se convirtió en una metáfora adecuada para las consecuencias de vivir en rebelión contra la voluntad de Dios. Jesús advirtió que aquellos que continúen en el pecado, sin arrepentimiento, enfrentarán un destino peor que cualquier cosa imaginada en el valle de Hinnom. El número 4, el monte Sinaí. El monte Sinaí, también conocido como Horeb, es uno de los lugares más significativos de la Biblia. Fue aquí, en el desierto, donde Dios llamó a Moisés para ascender y recibir los 10 mandamientos, la ley divina para el pueblo de Israel. Pero este no fue un momento ordinario. La presencia de Dios en la montaña fue marcada por fuego, truenos y el temblor de la misma tierra, una demostración de su abrumador poder y santidad. En la mañana del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube cubrió la montaña, acompañada de un fuerte sonido de trompeta, y todos en el campamento temblaron. Éxodo, capítulo 19, versículo 16. Los israelitas, habiendo sido liberados de la esclavitud en Egipto, ya habían sido testigos de los milagros de Dios. Pero aquí, en el monte Sinaí, experimentaron algo mucho más intenso. La presencia de Dios descendió sobre la montaña en una aterradora demostración de su majestad. El pueblo tembló mientras permanecía al pie del Sinaí, advertidos por Dios de que no se acercaran más. El monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. A medida que el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, Moisés habló, y la voz de Dios le respondió. Éxodo capítulo 19, versículos 18 al 19. La santidad de Dios era tan abrumadora que nadie, excepto Moisés, tenía permitido acercarse a la montaña. Dios había establecido límites estrictos. Cualquiera que tocara incluso el pie de la montaña debía ser condenado a muerte. Esto no era una simple advertencia, sino una declaración de la santidad inalcanzable de Dios. La montaña se había convertido en un espacio sagrado, y solo el llamado por Dios podía entrar en su presencia. Ten cuidado de no acercarte a la montaña ni tocar su pie. Cualquiera que toque la montaña será condenado a muerte. Éxodo capítulo 19, versículo 12. Para los israelitas, el monte Sinaí representaba un lugar de encuentro divino, pero también de separación. La gloria y el poder de Dios eran tan abrumadores que su pueblo debía permanecer a distancia.
Moisés actuaba como mediador, intercediendo entre un Dios santo y un pueblo pecador. Esta escena nos recuerda la seriedad de acercarse a Dios sin reverencia o pureza. El monte Sinaí fue un lugar de revelación divina, donde Dios reveló su ley y su deseo de tener un pueblo santo. Representa un símbolo claro de la seriedad de acercarse a la presencia de Dios sin reverencia y pureza. Solo Moisés podía acercarse, prefigurando el futuro papel de Jesucristo, quien se convertiría en nuestro mediador definitivo entre Dios y la humanidad. Número 3. El abismo. El abismo, también conocido como el pozo sin fondo, es un lugar que se encuentra en el corazón de la profecía bíblica, representando una prisión espiritual donde las fuerzas del mal están confinadas. Es un lugar de oscuridad y confinamiento, reservado para los peores de los ángeles caídos, incluyendo a Satanás mismo. Cuando Jesús expulsó demonios de un hombre poseído, los demonios le suplicaron que no los enviara al abismo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Incluso para estos espíritus malignos, el abismo era un lugar temido, una prisión para aquellos que se habían rebelado contra la autoridad de Dios. El abismo se describe como un lugar donde las fuerzas de la oscuridad están restringidas, esperando su juicio final. El libro de Apocalipsis nos da una de las descripciones más vívidas del abismo. En los últimos días se nos dice que Satanás, el gran engañador, será atado en el abismo por 1000 años. Un ángel, descendiendo del cielo, sostiene la llave del abismo y una gran cadena para atar a Satanás, sellándolo en este lugar de encarcelamiento donde ya no podrá engañar a las naciones. Apocalipsis capítulo 20. Versículos 1 al 2. Durante 1000 años Satanás será retenido en el abismo, sin poder influir en el mundo. Este es un lugar de confinamiento definitivo para el mal. Es un recordatorio de que incluso las fuerzas más poderosas de la oscuridad están sujetas a la autoridad de Dios. El abismo no es un lugar donde el mal reina, sino donde el mal está encarcelado, bajo el control de Dios y a la espera del juicio final. Pero la historia del abismo no termina con el encarcelamiento de Satanás. Después de 1000 años, Satanás será liberado por un corto tiempo, solo para enfrentar su derrota final a manos de Dios. Será arrojado, junto con todo el mal, al lago de fuego, donde será atormentado por los siglos de los siglos. El abismo, aunque aterrador, es solo un lugar temporal de retención para las fuerzas del mal antes de su destrucción final. Número 2. Las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron una vez ciudades prósperas, conocidas por su riqueza y prosperidad. Sin embargo, bajo la superficie de este aparente éxito, se escondía una profunda decadencia moral. La Biblia describe a los habitantes de Sodoma y Gomorra como completamente corruptos, participando en actos de inmoralidad sexual, violencia y la opresión de los pobres y vulnerables. Los gritos de los oprimidos llegaron a los oídos de Dios, y Él envió 2 ángeles para investigar y advertir al hombre justo. Entonces el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave, que bajaré a ver si lo que han hecho es tan malo como el clamor que ha llegado hasta mí. De no ser así, lo sabré. Génesis, capítulo 18, versículos 20 al 21. Lot, el sobrino de Abraham, era un residente de Sodoma. Era un hombre justo que vivía en un lugar perverso, y cuando llegaron los 2 ángeles, reconoció la urgencia de su misión. Los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, exigiendo que sacara a los visitantes para abusar de ellos, mostrando la naturaleza violenta y depravada de la ciudad. Antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de cada parte de la ciudad de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa. Llamaron a Lot, diciendo: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que podamos acostarnos con ellos. Génesis capítulo 19, versículos 4 al 5. Los ángeles advirtieron a Lot que el juicio de Dios era inminente, y el tiempo de la misericordia había pasado. Toda la ciudad estaba tan sumida en el pecado que el castigo divino era la única respuesta. Los ángeles instaron a Lot y a su familia a huir de la ciudad de inmediato. Al amanecer, los ángeles apremiaron a Lot, diciéndole: date prisa, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, o serás arrasado cuando la ciudad sea castigada. Génesis capítulo 19, versículo 15. Mientras Lot y su familia huían, el Señor desató su ira sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. El cielo hizo llover azufre ardiente,
destruyendo no solo las ciudades sino toda la llanura, e incluidos sus habitantes y la vegetación. Fue una destrucción total y completa, un juicio divino que no dejó nada atrás. Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades y toda la llanura, acabando con todos los que vivían en las ciudades y también con la vegetación de la tierra. Génesis capítulo 19, versículos 24 al 25. La historia de Sodoma y Gomorra es una de las advertencias más escalofriantes de la Biblia sobre las consecuencias del pecado descontrolado. Estas ciudades se convirtieron en símbolos de la ira justa de Dios contra la inmoralidad y la injusticia. Su destrucción no fue solo debido a la inmoralidad sexual, sino también porque ignoraron a los pobres, los vulnerables y los necesitados, viviendo en una indulgencia egoísta. Se cree que los restos de Sodoma y Gomorra están cerca del Mar Muerto, una región conocida por su esterilidad. Hasta el día de hoy, las ciudades son recordadas no solo por su extrema maldad, sino también por el rápido y total juicio que enfrentaron. Su destino es un recordatorio sobrio de la seriedad del pecado y de la intolerancia de Dios hacia el mal. Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas hace miles de años, las lecciones de su caída aún resuenan hoy en día. Nos recuerdan los peligros de alejarnos de las leyes morales de Dios, de descuidar a los necesitados y de vivir solo para nosotros mismos. Estamos llamados a vivir en rectitud, humildad y compasión, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Número 1, el Jardín del Edén. El Jardín del Edén era más que solo un hermoso paraíso, era un espacio sagrado donde Dios y la humanidad disfrutaban de una comunión perfecta. Adán y Eva vivían sin vergüenza, miedo ni dolor. Pero todo esto cambió en un instante, cuando eligieron desobedecer a Dios. El simple acto de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fue un acto de rebelión que trajo consecuencias devastadoras. La serpiente, que representaba a Satanás, engañó a Eva distorsionando las palabras de Dios, convenciéndola a ella y a Adán de que al comer el fruto serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3. Versículo 5. Cayeron en la tentación, y con esa sola mordida, el pecado entró al mundo, trayendo consigo muerte, vergüenza y separación de su Creador. Dios, quien había caminado con Adán y Eva en la frescura del día, ahora los encontraba escondidos, avergonzados por lo que habían hecho. Cuando los confrontó, se culparon mutuamente e incluso a la serpiente. Pero las consecuencias fueron severas. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, y la vida que una vez conocieron cambió para siempre. Expulsados del jardín, Adán y Eva se vieron obligados a enfrentar un mundo de trabajo arduo y dificultades. La entrada al Edén fue custodiada por querubines, poderosos ángeles que protegían el espacio sagrado, y una espada de fuego que se movía de un lado a otro para impedirles regresar. Esto no era solo una barrera física, sino también espiritual. La humanidad ahora estaba apartada del árbol de la vida y de la íntima comunión que una vez disfrutaron con Dios. Leamos la Escritura. Así que el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido tomado. Después de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se movía de un lado a otro para custodiar el camino al árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículos 23 al 24. El jardín del Edén se convirtió en un lugar prohibido, no solo físicamente, sino también espiritualmente. La humanidad ya no podía acceder a la paz, la provisión y la vida eterna que simbolizaba. El Edén se convirtió en un recordatorio de lo que se perdió debido al pecado. Y sin embargo, la historia no terminó ahí. Aunque Adán y Eva fueron separados del Edén, Dios ya tenía un plan para restaurar lo que se perdió mediante la venida de un Salvador Jesucristo. En conclusión, estos lugares en la Biblia son más que simples ubicaciones físicas. Son símbolos de la santidad, justicia y juicio de Dios. Cada uno nos enseña valiosas lecciones sobre la obediencia, la reverencia y las consecuencias del pecado. Entonces, ¿cómo nos hablan estos lugares prohibidos hoy en día? ¿Qué podemos aprender de sus historias? Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más conocimientos bíblicos. Y recuerda, Dios nos llama no a temer a estos lugares, sino a aprender de ellos.
para que podamos caminar en sus caminos.